Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 50 del curso de programación en JavaScript. Por favor, si crees que este contenido aporta valor y te está gustando, te invito a que lo compartas, a que le des likes a los videos y a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. En esta clase vamos a ver un nuevo tipo de dato existente en JavaScript a partir, de todo lo que nos ha traído el estándar desde el año 2015. En la clase anterior te explicaba un poco sobre los símbolos que nos permiten tener identificadores únicos y que generalmente se utilizan para crear propiedades privadas dentro de un objeto. Y ahora vamos a ver una estructura que se conoce como set. Esta nueva propiedad, este nuevo tipo de dato set es una estructura similar a un array, pero de datos únicos. De hecho, mira que si has venido viendo todo este curso, de la clase 34 a la 43, que estuvimos haciendo ejercicios de lógica de programación, por ahí te pedía un ejercicio en el cual filtraras y quitaras los elementos duplicados de un arreglo, ¿no? Y entonces acá dimos una solución con el método filter que justamente nos permite filtrar los valores de un elemento, pero después te dije que eso también lo podíamos hacer convirtiendo el arreglo a un tipo de dataset, ¿sí? En ese ejercicio te decía es eliminar los duplicados y justamente eso es lo que es un objeto set. Hagan de cuenta que es un arreglo mejorado de JavaScript que solo acepta valores únicos, ¿sí? Valores únicos hablando de valores primitivos, porque si tú le pasas objetos, pues recuerden que cada objeto, aunque el objeto esté vacío, en la memoria de JavaScript, cada objeto es una referencia única, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo puedo yo crear un set? De la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a crear aquí una variable que se llame set, bien original. Y vamos a decirle aquí, a diferencia del symbol, si utilizamos el operador new, entonces le decimos que va a ser un nuevo set. Y si quieres pasarle los valores inmediatamente en la declaración, entonces abres corchetes, lo que significa que va a ser una estructura de datos. Y entonces ve cómo aquí, por ejemplo, ve que ahí yo estoy repitiendo el número 3, ¿no? Y también voy a poner un true y también voy a poner un false y otra vez voy a poner un false y voy a poner dos objetos vacíos y voy a poner, no sé, la palabra hola en minúsculas y luego voy a poner la palabra hola en mayúsculas, ¿sí? Ahí está. Ahora, vean que si yo mando a la consola este objeto set, miren, me dice que es un elemento, es un objeto de 11 posiciones. Y miren, aquí me dice, estas son las entradas. En la posición 0 está 1, en la 1, 2. Entonces vean que es como si fuera un arreglo, ¿sí? Pero miren que el número 3 solamente aparece una sola vez. El false que puse 2 veces solamente aparece una vez. El objeto vacío que puse 2 veces, recuerden, cada objeto hace referencia, es un objeto diferente, entonces por eso aparecen los dos objects. Y vean que la palabra hola en minúsculas y mayúsculas, recuerden que JavaScript es un lenguaje case sensitive. Eso significa que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces hola y hola los escribí de diferente forma y por eso son valores diferentes. Ahora, vean que aquí hay una propiedad size, ¿sí? A diferencia de los arreglos donde si yo quiero saber la longitud de un arreglo, aquí si yo quiero saber el tamaño de un set, miren, aquí me está diciendo tiene 11 elementos, entonces no utilizamos length, aquí utilizamos size, ¿sí? Ahora, esta es una manera de haberlo creado, pero ¿qué pasa? Yo puedo crear, vamos a poner una variable que se llame set número 2. Y set número 2 va a ser igual a un nuevo set, ¿sí? Entonces, acá,
¿Cómo le puedo yo agregar valores a mi nuevo set número 2? Pues simplemente tenemos un método que se llama add, ¿no? Y ahí le vamos pasando los respectivos valores, ¿no? Add 1, add 2. Nuevamente vean cómo intencionalmente voy a crear un número 2 duplicado, luego aquí un 3, luego un true, luego un false, luego otra vez un true, luego le voy a pasar un número, un objeto, ¿sí? Y miren que si yo imprimo en la consola el set número 2, ¿sí? Acá, set número 2. Vean que me dice, es un elemento de 6 posiciones, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero tengo 2 veces repetido true y 2 veces repetido el número 2. Entonces vean cómo, pues, no se permite, ¿sí? Ahora, de igual manera, si yo le ejecuto el método .size, es como el length, me dice el número de elementos que tiene. Ahora, ¿cómo podría recorrer estos elementos? Lo puedo hacer con el método for-of, perdón, con el ciclo for-of, por ejemplo. Aquí le puedo decir que imprímeme el ítem de mi variable set, que es el primer set que definí, y entonces aquí console.log item, ¿sí? Y miren que ahí me está imprimiendo 1, 2, 3, 4, los 11 elementos del primer set. Ahora, también podría utilizar el método for each. Por ejemplo, vamos a hacerlo para el set 2, set2.forEach. Recuerden que este método es de los arreglos y aquí pues simplemente yo le diría imprime cada uno de los items y mándalo a la consola. Y miren, ahí está, ¿no? Incluso vamos a poner aquí un console log que diga recorriendo set y luego recorriendo set 2 para que digamos que eso en los console logs sea una referencia de separación, ¿no? Miren, ahí está. Los elementos de set, los elementos de set 2, ¿sí? Para acceder a la posición, o sea, ve que aquí cuando nosotros imprimimos el set, pues cada uno se guarda en una posición, ¿no? Entonces ustedes podrían decir, a ver, si yo quiero acceder a la propiedad, a la posición 0 de set, pues podría ser algo así como set corchete 0. Vamos a ver esto que me imprime. Y me dice que no está definido. Recuerden que set es una nueva estructura de datos que parece ser un arreglo de datos únicos, pero finalmente no es un arreglo. Entonces me van a decir, bueno, ¿y por qué sí sirve el método for each? Porque for each está implementado para los arreglos y para los sets. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera acceder a la posición? El constructor array, digamos, el tipo de dato array tiene un método que se llama from, y este método array.from te permite convertir un tipo de dato iterable. Recuerden que es un tipo de dato iterable. De hecho, en un par de clases vamos a ver justamente esa otra nueva característica que son los tipos iterables y los iteradores. Posteriormente veremos generadores, proxies, ¿sí? Entonces, un valor de tipo iterable, ya lo habíamos dicho en clases anteriores, cuando estuvimos viendo los diferentes loops. Cualquier tipo de dato que permita contar sus elementos, como una cadena de texto, un arreglo, un objeto, etc. Entonces, digamos, el set es un tipo de dato iterable. Sin embargo, aquí, digamos, es un tipo de dato iterable, pero aunque aquí en el objeto set vemos
que los elementos se guardan en una posición numérica como en los arreglos no es un arreglo. Entonces, pero sí hay manera de hacer referencia a cada uno, digamos, al valor de la posición que nosotros queramos. Y para eso tendremos que convertir nuestro set a como si fuera un arreglo. Entonces, para eso nos sirve el método from del objeto array. Entonces, fíjense, si yo quisiera hacer eso, pues simplemente envuelvo la referencia 0 de set, la envuelvo en un paréntesis y ejecuto del objeto directo array el método from, ¿sí? Y esto lo que hace es volver un objeto en un iterable, lo convierte en un iterable de tipo arreglo y entonces ahí ya, digamos, se comporta como si fuera un arreglo. Entonces miren que, muy importante, acá tengo que pasarle, aquí cometí un error, aquí, digamos, esa es la posición que yo quiero ver, pero realmente lo que yo quiero convertir a que se comporte como arreglo es el set, ¿sí? Entonces esto más bien hay que guardarlo en una variable, ¿no? Entonces vamos a crear aquí una variable que se llame ar, ¿por qué? Porque finalmente lo estoy convirtiendo en un arreglo y entonces arreglo va a ser igual a array.fromSet, o sea, estoy convirtiendo mi tipo de datos set a un arreglo y entonces como ya es como la variable ar tiene los datos del set, pero digamos ese ar ya es un arreglo, ¿sí? Entonces miren que aquí yo puedo decir, es más, miren, si mandamos a la consola arreglo, miren que ya se comporta como un arreglo, miren que aparecen, miren que los sets son objetos, ¿sí? Son colecciones de datos, vean que aquí hay llaves, ¿sí? Digamos es un objeto especial, ¿sí? Aunque tiene características de arreglos. Vean que ya esta nueva variable ar se comporta como arreglo. Tenemos corchetes y vean que en lugar de tener la propiedad size, ya volvemos a tener la propiedad length. Entonces aquí lo único que hice es los valores que estaban en el set los guardé en una nueva variable de tipo arreglo y entonces vean que ahora sí, si yo quiero saber qué es lo que está en la posición 0, pues miren, en la posición 0 está el número 1. Por ejemplo, si yo quiero imprimir la palabra hola, la primer hola está en la posición 9, entonces aquí simplemente arreglo posición 9, pero de nueva cuenta, o sea, aquí ya esto, ar es un arreglo, ¿no? Gracias al método array.from he convertido un set en un arreglo, ¿sí? ¿Qué otra cosa tienen? Los sets tienen un método especial que nos permite eliminar valores. Por ejemplo, miren, vamos a borrar. Recuerden que los valores de un set es una colección de datos únicos. Entonces, por ejemplo, vamos a borrar esa hola que escribí con la H y la O mayúscula, ¿no? Entonces, simplemente aquí yo le digo, oye, de set, elimíname hola, ¿sí? Y si nuevamente mandamos a la consola, set, vean que ya no va a tener 11 valores, sino va a tener 10. Miren, ya tiene 10. Porque la palabra hola con las letras mayúsculas ya no existe, ¿sí? De igual manera, tenemos un método que se llama has, ¿sí? Y has, pues, comprueba si ese valor existe dentro de la colección de datos. Por ejemplo, set.has y, por ejemplo, tenemos un hola en minúsculas, ¿no? Y entonces vean que esto me va a devolver un true, porque sí, efectivamente, en la posición 9 tenemos hola, ¿no? Por ejemplo, si yo hiciera lo mismo, pero con, no sé, con el número 19, pues tenemos números, pero no tenemos el 19. Entonces, miren, me da un false. Digamos que es una manera de validar si un dato existe dentro de la colección o no, ¿sí? ¿Qué pasa si tú tienes la necesidad de limpiar un set? Bueno, pues, miren, vamos a hacerlo con el set número 2. Recuerden que set número 2 ahorita tiene... Set 2 tiene... ahí, vamos a ver. Set 2 tiene 6 elementos. Aquí está. ¿Sí? Entonces,
¿Qué pasa si yo quiero limpiar set2? Simplemente ejecuto el método clear. Y en el momento que yo hago eso, vean que si mando a la consola, de nueva cuenta el objeto set2, pues vean que me dice que está limpio, que no tiene valores, ¿sí? Entonces, vean este nuevo tipo de dato que pareciera un array, pero simplemente es una estructura de datos similar a un array, el cual solamente me permite agregar datos únicos. Y las posibilidades de uso pueden ser varias. Por ejemplo, imagínate que tú estás creando una lista, por ejemplo, como en los ejercicios de lógica de programación. Recuerden que en el último video donde armábamos una clase llamada película, por ahí teníamos un catálogo de géneros únicos, ¿no? Entonces, a lo mejor, a la hora de que, digamos, vayamos a introducir un nuevo género dentro del arreglo que me da los géneros permitidos de las películas, pues yo valide, por ejemplo, si lo guardara en un arreglo común y corriente, pues yo tendría que validar que el valor exista para que no me lo quieran volver a meter ahí. Pero si yo, en lugar de guardarlo en un array, lo guardo en un set, pues vean que en automático el set por sí mismo está validando que los valores que almacena sean únicos, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en una base de datos de correos electrónicos, ¿sí? ¿Cuántos usuarios malintencionados no prueban nuestros sistemas para ver si no se generan perfiles duplicados con el mismo correo electrónico? Esa podría ser un muy buen uso de un set, ¿no? En lugar de guardarlo en un arreglo y tú validar que ese correo exista, pues lo guardas en un set y en automático, pues cada correo debe de ser diferente. Entonces, realmente las aplicaciones de los sets pueden ser muchas, ¿no? Incluso, bueno, pues recuerden el ejercicio 26, ¿no? Fue el del quitar los duplicados. Pues vean cómo en lugar de utilizar el filter y el index of, ¿sí? Aquí simplemente utilicé la destructuración y el arreglo lo pasé a un nuevo set y en automático, recuerda, el set, aunque tú le pases valores duplicados, los va a ir discriminando, ¿sí? Entonces, este es el nuevo tipo de dataset, muy parecido a los arreglos, pero solamente acepta valores únicos. Y bueno, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Por favor, si te está gustando este contenido, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Dale like a los videos porque eso ayuda al posicionamiento. También te invito a que si no estás suscrito lo hagas porque eso me ayuda muchísimo. Y a que actives la campanita de notificación para que te llegue a tu correo alerta de nuevo contenido. En el siguiente video vamos a ver un tipo de dato muy parecido a set que se llama map, pero que es más parecido a los objetos. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.